En este video veremos los huesos que conforman un miembro torácico y las características de cada uno según la especie. El miembro torácico se conforma de la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, los huesos del carpo, los metacarpos, falange proximal, falange media y falange distal. Esta es la superficie lateral de la escápula. Esta tiene tres bordes: borde dorsal, acá también tenemos el ángulo ventral o glenoideo, borde craneal y el borde caudal. Luego tenemos el ángulo craneal, acá también tenemos el ángulo caudal, acá está situada la espina de la escápula, donde también se puede observar a la tuberosidad de la espina de la escápula. Luego tenemos la fosa supraespinosa y de este otro lado la fosa infraespinosa. Luego del lado medial de la escápula tenemos la fosa subescapular. Estas son las superficies serratas y de este lado tendríamos el cuello. Acá tenemos a la cavidad glenoidea, también se puede apreciar el tubérculo infraglenoideo, la escotadura glenoidea. Luego también podemos ver de este lado el tubérculo supraglenoideo y la apófisis coracoides. Características diferenciales de la escápula en el equino. El cartílago escapular es grande, no poseen acromion, tienen escotadura glenoidea. En el bovino, un acromion bien formado, el cartílago escapular es grande, la tuberosidad de la espina está poco desarrollada. En cerdos, la tuberosidad de la espina es grande, la proyección del acromion no se puede visualizar tanto y la espina es triangular. En caninos, solo tiene la apófisis amato en el acromion, no poseen tuberosidad en la espina divide la superficie en dos fosas. Y en los gatos, tiene una apófisis supraamato en el acromio, el borde craneal es convexo y el cartílago de la escápula es pequeño. El húmero es un hueso largo y regularmente cilíndrico con un característico retorcimiento. Este presenta cuatro superficies: la superficie craneal, la superficie medial, la superficie caudal y la superficie lateral. En la superficie lateral encontramos el surco músculo-espiral o canal de torsión del húmero. Esta es la tuberosidad redonda del húmero, la cresta del húmero, la tuberosidad deltoidea, el tubérculo para el músculo redondo menor, la faceta para el músculo infraespinoso, la cresta del tubérculo mayor. Esta es la línea tricipital, la fosa radial, la cabeza del húmero, el cuello de la cabeza del húmero, el surco bicipital o el surco intertubercular. Hacia lateral tenemos el tubérculo mayor, hacia medial tenemos el tubérculo menor. Entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor encontramos una característica de los equinos, que es el tubérculo intermedio. Cóndilo medial o tróclea, cóndilo lateral o capítulo, fosa olecraniana, la cresta supracondilia lateral, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, La diferencia de los equinos es que poseen un tubérculo intermedio, y el tubérculo mayor y menor están divididos en una porción craneal y una porción caudal. En la diferencia de los bovinos, al igual que los equinos, el tubérculo mayor y el menor están divididos en una porción craneal y una porción caudal.
Una diferencia general de los carnívoros es que la cresta del tubérculo menor es visible. Como característica específica en los caninos, estos poseen un agujero supratroclear, el cual es la comunicación de la fosa radial y la fosa olecraniana. La característica de los felinos es que en el epicóndilo medial poseen un agujero supracondilio y medialmente a la fosa radial poseen una fosa coronoidea. En el caso de los porcinos, al igual que los bovinos y equinos, el tubérculo mayor está dividido en una porción craneal y caudal, pero el tubérculo menor no está dividido. En el antebrazo se encuentran dos huesos, el radio y el cúbito. El radio se encuentra colocado cranealmente hacia medial y este soporta el peso. El cúbito está ubicado caudalmente hacia lateral y está bien desarrollado solamente su parte proximal. La superficie craneal es lisa, ligeramente convexa en su longitud y la superficie caudal es cóncava en su longitud. El borde medial es ligeramente cóncavo en toda su longitud y el borde lateral es más curveado, pero no presenta ninguna característica especial. En el extremo proximal tenemos la superficie articular del radio, la cresta sagital, la fobia capitular, carillas articulares caudales que se articulan con el cúbito. Tenemos la tuberosidad radial y las tuberosidades colaterales, la medial y lateral. En el extremo distal vamos a encontrar la superficie articular carpiana, tenemos la faceta medial, faceta intermedia y faceta lateral. En la superficie craneal presenta tres surcos separados por crestas, el surco medio, el surco intermedio y el surco lateral. La superficie caudal está cruzada por una cresta transversa rugosa. Tenemos las tuberosidades colaterales y la apófisis estiloides. El cúbito. La superficie craneal está articulada con la superficie caudal del radio proximalmente. La superficie medial es lisa y ligeramente cóncava. La superficie lateral está aplanada y los bordes lateral y medial son delgados y agudos, excepto en el espacio interoso. En el extremo proximal es la parte más grande del hueso y se proyecta proximal y caudalmente. En el extremo proximal podemos encontrar la apófisis anconea que sobresale por la escotadura troclear. Tenemos la apófisis coronoides lateral y medial, incisura radial y tuberosidad olecraniana. Específicamente en los equinos, en el extremo distal no se encuentra porque está fusionado con el radio, pero en las demás especies existe una apófisis estiloide lateral y también en otras especies distalmente presentan una superficie articular carpiana para la articulación con el hueso carpo ulnar, y específicamente los carnívoros y suinos presentan dirigido hacia medial una circunferencia articular para articularse con la escotadura ulnar del radio. Diferencias entre especies de el radio. En equinos, debido a que el extremo distal del cúbito no se forma ambas apófisis estiloides, estas emergen del radio. En carnívoros, en la superficie caudal del extremo proximal presentan una superficie articular ancha denominada circunferencia articular, la cual sirve para la articulación de la ulna. En el extremo distal existen hacia el lateral una escotadura ulnar que sirve para la articulación con el extremo distal de la ulna. En suinos presentan la escotadura ulnar en el extremo distal hacia el lateral para articularse con la ulna. Diferencia entre especies del cúbito. En equinos,
el extremo distal del cúbito termina en punta y se fusiona con el radio distal al tercio medio del cuerpo del radio. Posee un espacio interóseo pequeño proximalmente. En carnívoros, ambos huesos permanecen separados, articulándose solo proximal y distalmente, formando un espacio interóseo continuo. Son casi del mismo tamaño. En porcinos, ambos huesos están bien desarrollados, en su mayor parte se encuentran unidos, pero no fusionados. El cúbito es más grande que el radio y posee un espacio interóseo pequeño proximalmente. En bovinos, el cúbito está bien desarrollado, se fusiona con el radio, excepto en dos áreas, el espacio interóseo proximal y distal. En los huesos del carpo, el modelo base son 8 huesos, divididos en la fila proximal y distal. En la fila proximal, contando de medial hacia lateral, encontramos el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar o cubital, el carpo accesorio. En la fila distal, de igual forma, contando de medial a lateral, encontramos el primer hueso del carpo, el segundo, el tercero y el cuarto hueso del carpo. Para la explicación de este video utilizaremos el modelo de Quino. Este cuenta con 7 de estos huesos normalmente. Iniciando en la fila proximal tendremos el carpo radial, luego el carpo intermedio, el carpo ulnar y el carpo accesorio. En la fila distal, en el caso de los equinos, no será frecuente el primer hueso del carpo, pero puede presentarse. Luego estaría el segundo hueso del carpo, el tercero y el cuarto hueso del carpo. Para la diferenciación entre especies, en el caso de los carnívoros, estos tendrán una diferencia en su extremo proximal, donde el carpo radial y el carpo intermedio se unen y forman un carpo intermedio radial. En el caso de los bovinos, su diferencia es en el extremo distal, donde se une el segundo y el tercer hueso del carpo para formar el carpo 2+3. Y en el caso de los suinos o porcinos, estos presentan todos los huesos del carpo de manera individual. Este es el metacarpo, esta es la base, este es el cuerpo y la cabeza. En la cabeza podemos encontrar a los cóndilos, el cóndilo lateral y el cóndilo medial. En medio tenemos el relieve medio y acá los tubérculos de inserción. En el lado de la base tenemos a la tuberosidad metacarpiana y esa va para medial. Y en la superficie palmar del metacarpo podemos observar que tenemos el segundo metacarpiano, el surco metacarpiano y el cuarto metacarpiano. Características diferenciales en metacarpos en los carnívoros. Son 5 metacarpianos, del segundo al quinto son funcionales, el primero es pequeño. En porcinos, más desarrollados el tercer y cuarto, menos desarrollados el segundo y quinto, en total son 4. En bovinos, presenta un gran metacarpiano interno, siendo la fusión del tercer y cuarto metacarpiano. El quinto metacarpiano es rudimentario. En total son 2. En equinos, en total son 3. El gran metacarpiano es el tercero, el segundo y el cuarto son rudimentarios. Superficie dorsal, superficie palmar, extremo proximal, extremo distal. Tiene borde lateral y medial, pero necesitamos otras estructuras para saber hacia dónde se dirige medial o lateral. En la superficie dorsal es tubérculos, las tuberosidades colaterales. En la superficie palmar están las crestas que están saliendo de las tuberosidades colaterales. Estos son los límites de la zona rugosa triangular. En el extremo proximal está el surco sagital, las cavidades articulares.
En el extremo distal están los cóndilos y el surco sagital. Falange media, superficie dorsal, superficie palmar, superficie proximal y superficie distal. En la superficie dorsal está el proceso extensor, las cavidades articulares, los tubérculos para la inserción de ligamentos colaterales. En la superficie palmar está la tuberosidad flexora. En la superficie proximal está el relieve o cresta media, cavidades articulares, y en la superficie distal están los cóndilos y el surco sagital. Falange distal, superficie parietal o dorsal, superficie articular, superficie solar. En la superficie parietal o dorsal están los agujeros marginales, el borde solar. Superficie articular, relieve medio, cavidades articulares, borde coronario, la faceta articular sesamoidea es la que recibe al hueso sesamoideo distal. El hueso sesamoideo distal está ubicado en la articulación interfalángica distal, que está entre la falange media y la falange distal, ubicado palmarmente. Apófisis extensora, depresión colateral, apófisis palmares, apófisis palmar proximal y distal, surco parietal, borde palmar, superficie flexora, canal solar, línea semilunar, surco solar, agujeros solares. La falange distal de un carnívoro. Cresta unguial, surco unguial, apófisis unguial y un tubérculo flexor. Diferencias entre especies. Los equinos solo poseen un dedo. Los bovinos poseen 4 dedos, pero el 2 y el 5 son huesos sueltos que no se articulan con los huesos principales, por lo que podría considerarse que no son falanges. Los dedos 3 y 4 están sosteniendo el peso del animal. La falange distal del bovino se parece a la del equino, solamente que partida en 2. Los cerdos tienen 4 dedos. El 2 y el 5, su tamaño es reducido, por lo que no sostienen el peso del animal. En carnívoros, el primer dedo solamente tiene la falange distal y la proximal.